Hola muchachos, un muy cordial saludo para todos. Hoy estamos por acá hablando sobre la biología de la conservación. Quiero comenzar esta pequeña exposición con una cita que me parece bien interesante. Durante las últimas décadas, numerosas constelaciones de especies, cuya evolución tardó millones de años, han sido rápidamente devastadas por la acción humana. Si esta tendencia continúa, miles de comunidades, especies y variedades se extinguirán en los próximos años. Digamos que la principal prioridad de la biología de la conservación es estudiar cómo se está dando actualmente el fenómeno de la extinción y qué podemos hacer para prevenirlo. Entonces vamos a comenzar definiendo un poquito qué es esto de la extinción. La extinción es un proceso natural, es el proceso por medio del cual desaparecen organismos vivientes, entonces desaparecen manifestaciones de la biodiversidad. Entendemos según el registro fósil que una especie puede perdurar, digamos, bajo su identidad como especie entre 1 y unos 10 millones de años antes de que se extinga por cualquier fenómeno que ya les mencioné que era natural o antes de que evolucione hacia una nueva especie o inclusive hacia un par de especies diferentes, que es más o menos lo que sucede pues cuando se da el fenómeno de especiación. Estas estimaciones, o sea, este tiempo que puede perdurar una especie viva, de todas maneras puede variar de acuerdo con el rango de distribución, de acuerdo con la biología de las especies, de acuerdo con las condiciones, digamos, que se estén presentando en ese presente que vive la especie en nuestro planeta. Pero pues la realidad es que se esperan tasas de extinción un poco más altas cuando las especies presentan distribuciones restringidas. ¿Qué quiere decir eso? Que las especies o que las poblaciones de la especie están ocupando rangos de distribución muy estrechos en términos geográficos. Entonces, pues cualquier suceso no esperado, catastrófico, estocástico, podría fácilmente amenazar esta especie de extinción. Este listado que tenemos por acá, esta imagen, nos está indicando cuáles son las categorías actuales que maneja la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza o la IUCN, y son como las diferentes categorías en las que se han catalogado las especies de acuerdo con la información que se tiene sobre ellas. Entonces acá por ejemplo tenemos las que ya se sabe que están extintas, que ya no vamos a volver a ver ni en condiciones silvestres ni en condiciones de cautiverio. Porque también, o sea, vale la pena notar que hay algunas especies que están extintas en condiciones silvestres, pero todavía quedan algunos ejemplares en algún zoológico o acuario o en algún lugar pues donde los tengan cautivos. Por acá tenemos otras categorías que implican amenaza, entonces, o en peligro crítico, o simplemente en peligro, o en estado vulnerable. ¿De qué depende que se ponga en una categoría o en la otra? Depende de lo mucho que sepamos o de lo poco que sepamos de la especie. Entonces, obviamente, cada especie habrá sido investigada un número X de veces, se habrán hecho estudios sobre su densidad poblacional, sobre sus tamaños poblacionales, la proporción de sexos, cómo están en cuanto a eventos reproductivos, cómo están asumiendo los diferentes cambios de los ecosistemas. Entonces, de acuerdo con todo ese tipo pues como de fenómenos, también si se tienen registros sobre fenómenos que los estén amenazando de extinción, como puede ser la destrucción del hábitat o la sobreexplotación. Entonces digamos que todas esas herramientas se evalúan y entonces ya pues se define cualquiera de estas categorías. Por acá tenemos otros que están en preocupación menor o que no han sido estudiados lo suficiente o que simplemente se han hecho estudios y que sus poblaciones están, digamos, en condiciones saludables, en números saludables y pues en el presente cercano no se esperaría, pues, o en el presente y en el futuro cercano más bien, no se esperaría pues como una extinción inminente de estas especies. Bueno, en cuanto a eventos de extinción masiva, la realidad es que se dice por muchos que estamos atravesando el 6º evento de extinción masiva en nuestro planeta, hay quienes dicen que estamos atravesando el 8º, no importa si es el 6º o el 8º, lo que quiero que pensemos en este momento es que nuestro planeta ha evidenciado y ha visto fenómenos de extinción masiva ya en contadas veces anteriores. Digamos que las causas fueron muy diversas, siempre de tipo, pues asociadas a fenómenos geológicos, climatológicos, inclusive a fenómenos astronómicos, ¿cierto? Digamos que vale la pena pues mencionar un par de extinciones que son bien interesantes, que son la extinción del Pérmico.
hace más o menos, no sé, por ahí unos 250 millones de años. Entonces, en esta extinción del Pérmico se estima que se extinguieron aproximadamente el 90% de las especies que habitaban en el océano. Para ese momento el océano era tal vez el lugar donde más vida podíamos encontrar, y pues eso de que se extingan el 90%, eso ya es un número altísimo. Entonces, de hecho, se considera que la gran extinción del Pérmico es quizá la extinción más fuerte que ha padecido nuestro planeta. Y recordamos otra también por el cine y por lo carismáticos de estos organismos, recordamos otra bien famosa, que es la extinción masiva del Cretácico. Esta extinción del Cretácico pues es la responsable de la extinción de los dinosaurios, que son los animales carismáticos a los que me refería. Y en este caso pues se atribuye a la caída de un gran meteorito en lo que hoy conocemos pues como el Golfo de México, y que sería la caída de este meteorito el evento, digamos, catastrófico que hubiera detonado pues el proceso de extinción masiva. Entonces, lo que quiero que miremos es cómo nuestro planeta ha padecido estos eventos de pérdida de biodiversidad en contadas veces, pero el evento que estamos presenciando actualmente es un evento sin igual. Sin igual, de acuerdo con esta cita, la vamos a leer, la magnitud de la extinción masiva actual podría compararse con aquellas ocurridas en el pasado geológico debido a catástrofes tales como la colisión de un asteroide con la Tierra. Pero su causa es radicalmente diferente, puesto que las devastaciones anteriores no fueron provocadas por seres que se jactan de su racionalidad, sentido moral y libertad, atributos que constituyen las características esenciales de los seres humanos. Entonces, ¿cuál es la reflexión acá? Que la extinción actual o la extinción que estamos evidenciando en este momento es principalmente provocada por nosotros, o sea, por las actividades que nosotros llevamos a cabo, por la mano, digamos, que hemos metido en las diferentes dinámicas de nuestro planeta. Entonces, digamos que eso inmediatamente nos hace preguntarnos bueno, ¿cuáles son entonces esas causas de las extinciones actuales? Por acá tenemos algunas imágenes que nos pueden traer a la cabeza cuáles pueden ser esas causas. Básicamente entendemos entonces 4 procesos. Digamos que el primero de ellos es la pérdida de hábitat, y además es el primero de la lista. Esta pérdida de hábitat involucra procesos de degradación de hábitat, transformación, fragmentación, inclusive fenómenos de contaminación, o sea, todo lo que altere el hábitat, tanto terrestre como acuático, marino. Entonces todo eso vamos a meterlo por ahí. Por ejemplo, esto que tenemos acá, que es tala, fenómenos de urbanización masiva, fenómenos rurales como la agricultura a gran escala, la ganadería. Entonces todo eso pues estaría ahí dentro de la pérdida o transformación del hábitat. De segundo, nos vamos a encontrar con la sobreexplotación. ¿Sí? Entonces, la sobreexplotación es este fenómeno por medio del cual hacemos uso de algunos elementos de la biodiversidad, pero entonces hacemos un uso masivo de ellos, sin estar de pronto considerando la capacidad que tiene este recurso de estarse regenerando en el tiempo para que no nos expongamos, digamos, como a su pérdida en el futuro. Por acá tenemos una imagen que nos está mostrando esto. De hecho, esa sobreexplotación pues, es un fenómeno hoy en día muy estudiado, muy conocido, sobre todo en el mundo de la pesca. Entonces ya hemos visto cómo algunas especies que hasta hace 3 décadas eran bastante abundantes en el Pacífico, hoy en día ya no se pueden pescar porque simplemente las poblaciones no soportan la extracción de un solo individuo más, como es el caso de la sardina española, de la anchoveta, del jurel, en fin. Tenemos también, lo voy a anotar por acá, de tercero tenemos el fenómeno de las especies invasoras. Resulta que las especies invasoras a menudo cuentan con una capacidad, digamos,
bastante interesante para proliferar en los nuevos lugares en donde llegan a invadir, pues por decirlo así, ¿cierto? Entonces cuentan con tasas reproductivas que están aceleradas, cuentan con que no tienen depredadores naturales, cuentan con que no tienen parásitos o enfermedades que los atacan, digamos, de manera natural, entonces logran hacerse a un espacio y logran estar invadiendo todo el territorio. Y esto finalmente entonces amenaza la presencia local de las especies nativas, que son las especies pues que hacen parte, digamos, del ecosistema, de ese ecosistema naturalmente. Y finalmente tenemos por acá el cambio climático. Este cambio climático pues es un fenómeno bien interesante, ya que pues cuenta con todo un panel de expertos en todo el mundo, son muchos investigadores estudiando qué es lo que está pasando con él, muchos investigadores a favor de que es un cambio producido netamente por los humanos y por nuestra actividad, digamos, industrial y nuestra actividad doméstica diaria, muchos otros defienden el hecho de que no es un fenómeno para nada humano, que simplemente es uno de tantos ciclos en los que entra el planeta, en donde en este caso pues tocó calentarse. También hay otros que estudian, digamos, pues tanto las causas antrópicas como las causas naturales, pero digamos que entonces básicamente se dedican como a mirar cuáles son las tendencias actuales, para dónde va esta cuestión del calentamiento planetario, qué va a pasar con las sustancias que se están produciendo actualmente, cuánto tiempo más pueden permanecer en la atmósfera, estar produciendo cambios en cuanto a estas propiedades de temperatura y precipitación, y pues también qué posibilidades tiene la biodiversidad para hacerle frente a esos cambios y lograr permanecer en el tiempo. Entonces digamos que ahí tenemos pues como el conjunto macro de cuáles son esas causas que están provocando las extinciones actuales. Entonces ya sabemos que se está extinguiendo la biodiversidad, conocemos un poco entonces por qué se está extinguiendo, pero entonces hay una pregunta que nos podemos hacer y que también es interesante, y es, bueno, ¿y por qué nos preocupa que la biodiversidad esté desapareciendo si es claro que ya desapareció varias veces en el pasado y pues aquí estamos? Digamos que actualmente para la biología de la conservación, y no solo para los biólogos, sino para muchas personas que se dedican pues al estudio de las ciencias ambientales, es importante permanecer, digamos, en el planeta, pues porque la permanencia de las especies en el planeta asegura la permanencia de otras especies que están ahí asociadas. Pero entonces se habla también de lo que es el valor intrínseco de la biodiversidad. Digamos que cuando la preocupación por las situaciones ambientales y por la biodiversidad inició hace aproximadamente, no sé, inclusive un siglo antes, unos 40 años, había una preocupación muy desde lo práctico. O sea, desde, bueno, nos preocupa que se pierda la biodiversidad porque entonces no vamos a tener que comer, porque entonces no vamos a tener que cultivar, ese tipo de cosas, no vamos a tener con qué fabricar nuestras casas. Hoy en día, pues si bien eso sigue siendo preocupante, también pensamos mucho en el valor intrínseco de cada forma de vida. Entonces es simplemente el hecho de que si esta forma de vida tardó millones de años en evolucionar, si está en este planeta, entonces vale la pena que la protejamos y vale la pena que procuremos que permanezca en ese estatus pues de vivo y de no extinto, ¿cierto? Bueno, y esto por supuesto nos incluye a nosotros. Entonces llegamos al punto en el cual nos enfrentamos con que, bueno, ¿cuáles son esos objetivos que se propone la biología de la conservación? Digamos que el objetivo básico es investigar los efectos humanos sobre las diferentes dinámicas de los ecosistemas. Entonces eso implica pues todos los seres vivos que hagan parte del ecosistema, las interacciones que se desarrollan entre ellos, o sea, lo que entendemos por comunidad biológica, y por supuesto el ecosistema como tal, que implica tanto la parte biótica, o sea, todos los organismos, sus interacciones, como la parte abiótica, que son todos esos fenómenos, digamos ya físico-químicos que están digamos, modelando ese ecosistema. Entonces, una vez tenemos claridad sobre cuáles son esos efectos que estamos provocando nosotros los humanos, entonces ya podemos diseñar o desarrollar aproximaciones prácticas para enfrentar la problemática. Entonces, enfrentar la problemática involucra,
prevenir la degradación del hábitat y por supuesto la pérdida de especies, ¿cierto? Entonces prevenir la degradación, prevenir la fragmentación, la transformación y por supuesto si se previene pues estamos previniendo también la pérdida de las especies. Tenemos también restaurar ecosistemas y reintroducir poblaciones y restablecer relaciones sustentables entre las comunidades humanas y los ecosistemas. Digamos que estos últimos dos, tanto el numeral B como el C, están muy relacionados en términos de que buscan devolverle la funcionalidad inicial al ecosistema, ¿cierto? Entonces devolverle los elementos, desde la biodiversidad, desde facilitar las condiciones o que regresen esas condiciones, digamos, microclimáticas que son propias de cada uno de los ecosistemas y que mantienen al ecosistema funcional en términos de que está entregándole no solo a los seres vivos que allá habitan, sino a todos los seres vivos que hacen parte del paisaje, entregándole lo que llamamos servicios ecosistémicos, que digamos que son todos esos servicios de los que nos podemos beneficiar todas las especies a partir de un ecosistema que se encuentre saludable. Bueno, entendemos la biología de la conservación como una ciencia que es multidisciplinaria. Entonces, tenemos acá, digamos en esta partecita, acá donde tenemos la biología de la conservación, de pronto ahí no se alcanza a ver muy bien, pero entonces yo les cuento, aquí vamos a incluir toda la parte que está aportando desde la investigación, desde la construcción de conocimiento. Entonces tenemos antropología, biogeografía, todas las ramas de la ecología, estudios ambientales, biología evolutiva y genética, biología de poblaciones, taxonomía, fisiología, o sea, digamos todas esas ciencias que están construyendo conocimiento sobre las especies, inclusive, bueno, sociología sobre las especies y la forma como los seres humanos nos relacionamos también con ellas. Digamos que desde ese conocimiento entonces podemos, como nos indica esta flechita, hacer un manejo o diseñar un manejo de los recursos y ese manejo de los recursos lo vamos a ver aplicado en la agricultura, en el desarrollo comunal, en diferentes prácticas de uso de la tierra, digamos que en el manejo de las poblaciones en cautiverio como lo son los zoológicos, los acuarios, los zoocriaderos, los jardines botánicos, viveros, en fin, todas esas cosas, manejo también de áreas naturales o de áreas protegidas, pues donde se dedica un territorio para la protección de la biodiversidad y la protección de los servicios ecosistémicos, manejo de vida silvestre, todo eso. Entonces miren cómo aquí estamos haciendo un manejo de los recursos a partir de ese conocimiento que se genera. Pero también al hacer el manejo de los recursos se está validando esa información, se están validando esas teorías que desde el conocimiento se proponen. Entonces digamos que toda esta aplicación que se hace acá me retroalimenta nuevamente la parte investigativa, me genera nuevas preguntas, me valida las teorías o simplemente me las falsifica, ¿cierto? Pero entonces eso es, digamos que hay un montón de personas que están aportando a la disciplina pues, de la biología de la conservación, inclusive no tienen que ser biólogos, muchas veces pueden ser educadores, ¿cierto? Decimos que para hacer biología de la conservación se requieren principalmente tres cosas. Entonces se requiere investigación, que aquí tenemos ese digamos esta primera parte, ¿cierto? Se requiere de gestión. Entonces aquí tendríamos toda esta partecita, ¿cierto? Pero también se requiere de educación. ¿Sí? Entonces, sabemos muchas cosas sobre las especies, necesitamos gestionar dineros, necesitamos gestionar las áreas, necesitamos gestionar los diferentes proyectos, pero también necesitamos entregarle a la gente algo, o sea, un aprendizaje, para que la gente no siga relacionándose de la misma manera con la biodiversidad, porque si no el problema va a persistir a largo plazo, ¿cierto? Entonces digamos que a la biología, mejor dicho, la biología de la conservación puede ser construida por todos los habitantes de este planeta, seamos o no biólogos, seamos o no estudiosos de las ciencias ambientales. Finalmente es como cada uno puede aportar desde su disciplina o desde lo que hace, articulándose con cualquiera, digamos, de estos ejes. Bueno. Hablábamos un poco entonces de este asunto de la extinción y nos preocupa hoy porque las tasas de extinción actuales son 1000 veces mayores que las de especiación, o lo contrario, las tasas de especiación 1000 veces menores que las de extinción. ¿Qué quiere decir eso? Que si bien los ecosistemas
obviamente están diseñados también para sobrellevar el fenómeno de la extinción. La idea es que cuando una especie se extingue, aparece otra, y esa otra o otras que aparecen van a suplir ese nicho ecológico, esa función ecológica que llevaba a cabo la especie anterior. Como actualmente la extinción es muchísimo mayor que la especiación, están quedando un montón de funciones y de nichos vacíos dentro del ecosistema, ¿cierto? Entonces, al quedar esas funciones vacías, no hay quien las supla, y es ahí donde el ecosistema como tal, funcionalmente, empieza como a resquebrajarse, a debilitarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un conjunto de actividades humanas que ya hemos mencionado varias de ellas. Digamos que la mayoría están afectando directamente en aspectos de destrucción y homogenización de hábitats. Cuando hablamos de homogenización, estamos diciendo que entonces todos los hábitats que son distintos ahora están quedando igualitos, justamente por el aprovechamiento o por las prácticas que estamos llevando a cabo en esos hábitats. Entonces, ¿qué pasa? Que al ser hábitats iguales, como las especies, o sea, hay muchas especies adaptadas a condiciones diferentes, pues simplemente las que no están adaptadas a ese único hábitat que se está presentando actualmente, pues simplemente van a ser susceptibles o muy susceptibles de la extinción. Tenemos entonces que esa destrucción y homogenización de hábitat también nos va a llevar a tener un menor número de poblaciones de cada especie y, por supuesto, un menor número de individuos de cada especie. Al haber menor número de individuos y menor número de poblaciones, pues también habrá un menor flujo genético, porque pues al haber menor número de individuos, cada vez será más difícil conseguir pareja. Y si no se puede conseguir pareja, sobre todo en el caso pues de los organismos que dependen de la reproducción sexual, entonces simplemente comienza a disminuirse el flujo genético, el intercambio genético. Y si disminuimos, digamos, este par de fenómenos, o sea, tanto el número de individuos como el flujo genético, pues entonces nos vamos a enfrentar con menor variabilidad. Quiere decir esto que los organismos que van quedando cada vez se parecen más entre ellos, desde el punto de vista genético, y por supuesto eso implica parecerse desde el punto de vista del comportamiento, de la forma, bueno, desde todos los aspectos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando todos somos muy parecidos dentro de la misma especie, esto a lo que nos lleva finalmente es a que haya menores oportunidades para la evolución. Recordemos que uno de los mecanismos evolutivos es la selección natural, y la selección natural justamente aprovecha la variabilidad, la variación, escoge aquellas variantes que se encuentran mejor adaptadas. Ahora, ¿qué pasa? Que si hay pocas variantes, ¿sí? Que si lo que hay a la selección natural no le gusta, entonces simplemente no lo escoge. No es que lo escoja porque es lo único, no, sino que si eso que hay no está bien adaptado, simplemente no lo escoge. Entonces tenemos en ese caso especies que están seguro en una carrera contra el tiempo para extinguirse, ¿cierto? Entonces, esta es la forma, digamos, como todos estos fenómenos nos llevan finalmente a que la evolución se frene y pues las especies terminen extinguiéndose. Hay casos que nos preocupan particularmente, y son estos casos, por ejemplo, en donde hay especies únicas dentro de un género o familia. Recordemos que dentro del sistema de clasificación biológico observamos los diferentes linajes, y cuando un linaje desaparece completamente, no es como que, bueno, hay que pesar, se extinguieron algunos organismos. El asunto es que si se extingue el linaje, se pierden un montón de genes que nos están contando como una historia de una familia muy grande. Pensémoslo con las familias humanas. Es como si se extinguen, en mi caso, pues por ejemplo, todos los Vélez. Entonces ya desaparecen pues todos los Vélez de este planeta y ya no habrá forma de rescatar esa historia familiar de los Vélez. Entonces lo mismo pasaría en el caso de los organismos, ¿cierto? Aquí tenemos una imagen que es una planta que posiblemente ustedes conocen, porque además es bien popularizada en cápsulas y no sé qué para la salud del cerebro y bueno, no sé qué cosas, y es el ginkgo biloba, bueno. ¿Qué pasa con el ginkgo biloba? Que es una especie única dentro del género ginkgo. Fuera de eso, ese género ginkgo es único dentro de la familia Ginkgoaceae, que a su vez es única dentro del orden Ginkgoales y así cada vez más arriba, y viene siendo una división dentro del reino planta único, o sea, es una división con una sola especie, ¿sí? Si esta especie se extingue, desaparece toda esta historia del reino de las plantas. ¿Listo? Entonces digamos que cuando tenemos especies que son únicas,
desde el punto de vista taxonómico y desde el punto de vista sistemático, pues entonces van a ser especies que sean, digamos, que sean un blanco muy interesante de intereses y de proyectos de conservación. Bueno, por acá tenemos un cuadrito entonces que nos va a, digamos, a integrar todas estas amenazas y todos estos diferentes procesos que están amenazando a la biodiversidad actual. Entonces ya sabemos que nos preocupa este asunto del incremento exponencial de la población humana, cada vez somos más y cada vez necesitamos más, entonces también se está aumentando nuestro consumo. Todo esto está relacionado con fenómenos de agricultura, fenómenos de pesca, fenómenos industriales, aumento de la urbanización, de las prácticas de comercio internacional. Entonces todo esto finalmente me va a afectar o me va a producir pérdida, degradación, fragmentación de hábitat, se produce sobre todo por parte de la industria, ¿sí? Por parte de la urbanización se produce en gran cantidad de contaminación, hay cambios entonces en la cobertura de la tierra y todo esto me lleva, como nos indica por aquí esta flechita, a la pérdida de diversidad biológica. ¿Qué implica esa pérdida? Entonces hay extinción de especies y de poblaciones, se degradan los ecosistemas porque, o sea, no solo se degradan porque yo estoy haciendo actividades en ellos, sino también por la misma pérdida de los organismos que ahí habitan de manera natural. Decimos que hay erosión de la diversidad genética y erosión del potencial evolutivo o pérdida de ese potencial o de esa capacidad para evolucionar. Desaparecen servicios ecosistémicos, entonces recordemos que esos servicios ecosistémicos son todos aquellos servicios que nos entrega la naturaleza de manera gratis, nosotros no tenemos que pagar por ellos, ¿sí? Pueden ser, por ejemplo, el agua, el reciclaje y la purificación del agua, la purificación de la atmósfera, la producción de oxígeno, la producción de alimento, la polinización. Yo hoy en día podría tener, yo tengo una platica, la quiero invertir, por ejemplo, en un cultivo de flores, perfectamente puedo tener mi cultivo de flores y puedo contar con unas asociadas tremendas que son las abejas. Las abejas se van a encargar de polinizarme todos los cultivos, de mantenerme el cultivo vivo y yo no tengo que pagarles un solo peso por eso. Entonces, eso es lo que entendemos como servicio ecosistémico. Digamos que también dentro de esa pérdida de diversidad biológica encontramos la erosión de sistemas de soporte para las sociedades humanas, entonces como de sistemas de vida para que nosotros podamos permanecer vivos. Entonces miren, aquí lo vimos desde la pérdida, ¿cierto?, y degradación de hábitat, pero entonces miren cómo el cambio climático, la sobreexplotación y las especies invasoras, todo también pues se deriva de esas diferentes actividades humanas y termina afectándome justamente por este ladito, haciendo que las especies vayan desapareciendo cada vez más rápido en el tiempo. Vamos a encontrarnos con que en este planeta hay unos ecosistemas, obviamente pues nuestro planeta es diverso, digamos en toda su extensión, pero pues habrá unos ecosistemas que sean mucho más diversos que otros. Entonces, aquí tenemos un listado de los más diversos, tenemos a los arrecifes de coral, las profundidades marinas, bosques tropicales lluviosos, bosques secos tropicales, grandes lagos tropicales y ecosistemas acuáticos amazónicos. Quiero que notemos algo y es esta palabra y por supuesto Amazonas, que está en el trópico. Entonces, muy importante esta palabra de ahora en adelante para nosotros. ¿Por qué digo muy importante? Pues porque nosotros vivimos en un país tropical. Entonces, enfrentar la pérdida de diversidad en Colombia es un asunto importante, porque nuestro país es uno de los países megadiversos. O sea, si hay un listado de 10 o 12 países megadiversos en el mundo, Colombia puede estar dentro de los 4 primeros, ¿sí? Entonces es muy importante que consideremos esta problemática en nuestro país. Digamos que de manera general podemos pensar que a mayor energía disponible en un ecosistema es posible soportar una mayor biomasa, es decir, es posible soportar mayor número de individuos o a veces inclusive individuos de mayores tamaños en un espacio determinado, ¿cierto? Y también cuando hay mayor energía disponible es posible mantener una mayor especialización dietaria, que básicamente eso es como lo que se observa en los ecosistemas tropicales. ¿Qué cosas dependen de la biodiversidad? Entonces, la biodiversidad depende de la misma biodiversidad.
Recordemos, muchachos, que los organismos están interrelacionados siempre unos con otros. Nunca podemos pensar en una especie aislada de otra, ¿cierto? Si consideramos que una especie está aislada es porque la conocemos bastante poco. ¿Por qué? Porque una especie se come a alguien o es presa de alguien o necesita de algún otro para sobrevivir, tiene unos amiguitos en su intestino para hacer cierto tipo de procesos digestivos, o inclusive es víctima de ciertos parásitos, es decir, lleva a cabo relaciones simbióticas de muchos tipos. Entonces, por eso tenemos que pensar siempre en comunidades, en que todos los organismos están interrelacionados. Por eso decimos que la diversidad o la biodiversidad depende de la biodiversidad, ¿cierto? Bueno, por supuesto nos da alimento y materias primas. Entonces, lo que nos comemos, para muchos, inclusive para muchos de nuestros niños actualmente, la comida viene de los supermercados. O sea, ellos creen que comen porque la comida la produce el Éxito, porque la comida la produce, no sé, Jumbo, cualquier supermercado nos sirve como ejemplo, ¿cierto? Pero entonces en este caso, o sea, ya sabemos que no. La comida la produce la naturaleza, la producen los ecosistemas. Que lo otro sea una forma de comercializar, pues eso es otro asunto, ¿sí? Pero entonces es ahí donde tenemos que preocuparnos. Fuera de eso, las materias primas para los textiles, entonces inclusive para, no sé, para las cremas, para productos farmacéuticos, para productos estéticos, bueno, todo eso proviene de la biodiversidad. Fuera de eso tenemos este asunto, y es de que los ecosistemas pueden limpiar el agua, entonces están involucrados en una parte importante de lo que conocemos como el ciclo del agua. Entonces no solo me reciclan y vuelven y me encausan el agua en lo que llamamos quebradas, luego ríos y bueno, en fin, sino que además la purifican de manera natural. Bueno, para muchos digamos, este asunto puede ser importante y tiene que ver con el bienestar espiritual. ¿Cuántos de ustedes cuando piensan en vacaciones no piensan justamente en tener relación con la naturaleza? ¿Cierto? Entonces yo no pienso en vacaciones como que me voy a ir a encerrarme a otra casa distinta, sino que pienso como, me voy a ir para el mar, me voy a ir para la selva, me voy a ir para un bosque, no sé qué. Entonces, eso también nos produce digamos, un bienestar espiritual, y también depende de la calidad en la que se encuentren los ecosistemas. Bueno, por supuesto muchos de los productos que utilizamos dependen de la diversidad genética. Sobre todo eso se está viendo actualmente en el desarrollo de los fármacos, pues, y en la parte o en el desarrollo de la medicina. ¿Sí? Actualmente se están investigando muchísimas plantas, muchísimos animales que producen un montón de sustancias que pueden servir como antibióticos, como analgésicos y bueno, qué sé yo, la cura contra ciertos tipos de cáncer, tratamientos contra ciertos virus que pues han azotado a nuestra humanidad desde hace un rato. Entonces eso también es bien importante, y por supuesto todo eso depende del buen estado de la biodiversidad. Ya nos hicimos muchas preguntas sobre, bueno, qué es lo que causa la pérdida de biodiversidad, en qué consiste el problema, pero entonces ahora también es válido que nos preguntemos por, bueno, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo, cierto? Entonces llegamos a la parte de acciones para proteger la biodiversidad. Hay dos tipos de acciones, digamos, para proteger la diversidad. Hay acciones que las llamamos in situ y hay acciones que las llamamos ex situ. Estas acciones in situ son todas aquellas prácticas que se llevan a cabo en el área donde las especies habitan normalmente. Principalmente todas las estrategias de conservación de la biodiversidad in situ involucran el mantenimiento de áreas protegidas. Entonces esta imagen que estamos observando en este momento es una imagen que nos muestra el Sistema Nacional de Parques Nacionales Naturales de Colombia, ¿cierto? No son las únicas áreas protegidas con las que cuenta nuestro país. En realidad estas son las que están dentro del sistema de parques nacionales, pero además de esta tenemos distritos integrados de manejo, tenemos reservas forestales protectoras regionales y municipales, tenemos reservas de la sociedad civil, o sea, tenemos un montón de estrategias para proteger las áreas, y al proteger las áreas, por supuesto, protegemos los ecosistemas que están ahí presentes y la biodiversidad que habita ahí pues de manera natural. Entonces digamos que esto es lo que concierne pues a la conservación in situ.
Cuando hablamos de conservación ex situ, estamos hablando de la conservación que se hace por fuera del área donde las especies habitan. Entonces esto implica que las especies van a estar confinadas en sitios donde están, digamos, protegidas y donde se encuentran en cautiverio, ¿cierto? Entonces aquí nos vamos a encontrar con los zoológicos, acuarios, jardines botánicos, zoocriaderos, bancos de germoplasma, o sea, todas estas estrategias que nos sirven para mantener, digamos, biodiversidad o muestras de biodiversidad, digamos, en cautiverio. Estos lugares, yo sé que de pronto para muchos el mantenimiento o el funcionamiento de los zoológicos sea algo bien cuestionable, pero pues la idea actual es que los zoológicos sobre todo se conviertan en centros de conservación. Digo sobre todo pues porque los zoológicos han sido muy, digamos, han estado muy en la mira de sociedades animalistas y todo eso, que porque no tienen buenas prácticas de manejo de los animales, buena calidad pues en lo que concierne al bienestar animal, pero entonces aplica para todos estos lugares, ¿cierto? La idea es que se conviertan en centros de conservación, centros donde se pueda investigar más sobre la biología de las especies, sobre las diferentes dietas, igual el mantenimiento de poblaciones viables, vivas dentro de los zoológicos puede apoyarme proyectos de conservación in situ, y si yo puedo hacer, por ejemplo, repoblamiento, entonces puedo llevarme, reproduzco los animales en un zoocriadero o en un zoológico y los utilizo para luego meterlos en un ecosistema en donde se han ido extinguiendo por diferentes condiciones. Obviamente después de garantizar que la amenaza todavía, que la amenaza ya ha sido eliminada pues, y que ya no persiste en ese ecosistema. Bueno, tenemos por acá pues lo que son los jardines botánicos que pues cumplen la misma función, pero para el caso de las plantas. También contamos con centros de investigación, entonces aquí pueden articularse por ejemplo las universidades, las diferentes organizaciones dedicadas a recaudar o a financiar proyectos de conservación, ¿cierto? Por supuesto debemos contar también con políticas para la protección de la biodiversidad. De hecho, aunque parezca extraño, Colombia es un país que se dice tiene una constitución verde, ¿cierto? Nosotros tenemos muchas leyes que nos ayudan a proteger la biodiversidad, la cosa es que tenemos que conocerlas, tenemos que aplicarlas bien, modificar aquellas cuya vigencia haya cambiado, cuyas condiciones ahora se encuentren de otra forma, pero entonces el asunto es que debemos contar con esas políticas para que desde la gobernabilidad también se pueda proteger la biodiversidad. Y por supuesto, muy importante esta herramienta es la conciencia que nosotros nos hagamos con respecto a la biodiversidad y la conciencia que nosotros generemos, ¿cierto? O sea, si yo ya me concienticé de que debo cuidar el agua, de que debo cuidar las especies, de que debo respetar los ecosistemas y respetar la vida simplemente porque es la vida, ¿cierto? Entonces yo puedo enseñarle a otros a hacer lo mismo. O sea, si yo pude, seguramente otros también van a poder. Bueno, ya para terminar, muchachos, quiero invitarlos a que hagamos estas pequeñas consultas. La idea es que con estas consultas podamos alimentar también las tutorías de manera virtual. Entonces los invito a que exploremos un poco más sobre cuáles han sido específicamente esos eventos de extinción masiva que ha padecido nuestro planeta. También quisiera que consultaran un poco sobre a qué hacen referencia las medidas de diversidad alfa, gamma y beta, que implican, cómo se miden, ¿sí? O sea, qué información nos da eso sobre los ecosistemas y sobre la biodiversidad, cuáles son los factores que inciden en el hecho de que los ecosistemas tropicales tengan una mayor biodiversidad con respecto a otros ecosistemas de nuestro planeta, ¿cierto? Entonces, ¿por qué hay tanta diversidad en los trópicos? ¿Sí? ¿Cuáles serían pues esos factores? ¿Qué son y cuáles son los servicios ecosistémicos? Y por supuesto también me gustaría que cada uno de ustedes se sentara a reflexionar un poco y elaborara una lista. Yo acá les mencioné las 4 principales amenazas a la biodiversidad, pero dentro de cada una de ellas podemos incluir un montón de actividades. Entonces la idea es que cada uno de ustedes elabore una lista con 15 amenazas, 15 causas que estén generando actualmente problemática de pérdida de diversidad, ¿sí? Y bueno, pues todas estas preguntas con la posibilidad de que podamos o que puedan ser discutidas durante las tutorías virtuales y podamos entre todos enriquecer el tema.
Bueno muchachos, esto es todo con respecto a la biología de la conservación. Los espero por acá para otro video. Hasta luego.